800 kilos. Ok, gracias. Porque esos índices son importantes. Yo ya les he dicho, porque pues digamos que me da puntos de comparación. Pues nosotros pues decimos que vamos a tener cargas de cubierta por ahí típica entre 350 y 500 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? Si se me excede un poquito, pues puede que esté dentro del rango, dependiendo de la configuración que yo tenga para cubierta, ¿sí? De cargas muertas de entrepiso, entre 500, 750, 800 eventualmente, ¿sí? Las sumas de carga, yo tengo un número en mente que más o menos carga viva, carga muerta, es alrededor de 1 tonelada metro cuadrado, para hacer un número grueso, como para decir más o menos cuánto puede pesar un edificio. Obviamente que es un número bastante grueso y podríamos afinarlo un poco más con los cálculos que nosotros hacemos. Pero pues sí nos sirve como un indicador, un orden de magnitud de qué tan bien estamos nosotros dentro de la estimación que estamos haciendo. Bueno, Eh, chicos, derivas. ¿Ya empezaron derivas? ¿Otra pregunta, señor? sí, sino que estaba mirando lo de la clase cuando estábamos mirando la parte ¿de qué? Lo de la excentricidad. Y noté que en esa parte, justo cuando usted iba a sacar la parte excéntrica, y usted dijo que, por ejemplo, pues existen errores humanos y esto hace que, de cierta manera, bueno, o sea, hace como que, o sea, no, o sea, lo que nosotros trabajamos es como un ideal, ¿sí? Para lo que de cierta manera Claro, va a pasar en la obra. Entonces dice, exactamente. Por eso les entonces digo, dice, nuestro ideal es que todas nuestras vigas, acá ustedes se dan cuenta, son de 50 centímetros de altura y el programa me las modela así. Me calcula esa inercia, pero si en una viga real por la formaleta, piensen que se desformaletea y de pronto se come un pedacito de concreto, ya no me queda 50 sino de 49 y al otro lado me queda de 48, ¿cierto? Pero después me vuelve, el obrero estaba contento y le echó un poquito más de concreto o la formaleta no estaba lo suficientemente rígida, me queda 51. Entonces, todas esas incertidumbres de construcción que son perfectamente válidas, ¿cierto? Y más en estructura de concreto, que es un material que tiene un peso, su manejo es complicado, ¿cierto? Aplicar el concreto, mantener las formaletas, todo el proceso mismo de vaciado, pues puede que me reacomode las formaletas. Y todas las dimensiones no van a ser las exactas, pero pues obviamente siempre confiamos en la labor de los maestros, en su muy buena fe, y nos van a quedar unas unidades, unas dimensiones, lo mejor posible, digámoslo así, lo mejor posible. Sí, entonces, ah, por esos temas es que la norma nos dice, ¿puede pasar algo? Entonces, tengámoslo en cuenta. Sí, señor. bueno, ajá, y luego, bueno, usted cogió y dijo que para, bueno, la norma dice que se debe multiplicar esto por el 5%, ¿sí? Sí, que no, no, no. Lo que yo multiplico por el 5% es la dimensión. La dimensión. Sí, para hallar Pero, la o sea, excentricidad, para hallar la excentricidad. Recuerde que me dice que mi centro de masas puede estar desplazado un 5%, hasta un 5% en sentido X y en sentido Y. Entonces, por eso tomo mi dimensión en X, le calculo el 5%, ese va a ser la deformación, bueno, más bien el posible o el máximo corrimiento que le voy a dar a mi centro de masas con respecto al ideal que tengo, en sentido X y en sentido Y. sino que en clase, o sea, se muestra que usted llega a multiplicar ese 5% por la primera, o sea, la distancia X y Y de la primera área. Y no era, se multiplicaba aquel 5% por la excentricidad que dio en total para el primer nivel, o bueno, para cada uno de los niveles. Miremos a ver. Mm, 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 mm.
Miremos el Excel a ver si de pronto puede que nos quede algún cálculo o lo aclaramos. Miremos cómo fue que calculamos. Eso es para fuerza horizontal equivalente, ¿no? Ajá. A ver. Mientras nos carga el archivo, no sé si ya empezaron con derivas y si les ha generado alguna inquietud las derivas. ¿Cuándo tenemos la entrega? En 2 semanas, ¿cierto? Ya en 2 semanas terminamos el proyecto. Bueno, entonces decíamos acá son estas excentricidades, ¿cierto? Sí, son esas Dijimos, excentricidades. calculamos unas fuerzas, acá ya vemos el procedimiento, calculamos unas fuerzas para cada piso, y después dijimos tenemos unas excentricidades. Punto 7 que corresponde a, bueno, vamos al piso inferior, el primer piso. 1 metro, que es el 5% de 20 metros, que es esta distancia, la longitudinal. Tengo una excentricidad en X de 1 metro, que es el 5% de esos 20 metros. Y una excentricidad en Y, ¿cierto? Aquí transversalmente, que va a ser el 5% de esa distancia, que son 14,5. Si recuerdan las dimensiones de la edificación, ¿no? Sí. Entonces ahí yo tengo, son distancias. En el siguiente nivel, si lo recordamos que tenemos un poco más, tenemos un retroceso, ¿cierto? No tenía 20 metros, sino 16 por punto 0,5, ahí está el 5%, y pues en sentido transversal, recuerden que siempre tenía 14,5, entonces por eso la excentricidad en Y me dan esos 73 centímetros. Y en la parte superior tengo una excentricidad pues del 5% de 14, 70 centímetros. Después lo que hice fue, pues que como tengo esa excentricidad, o sea que tengo un centro de masas y las fuerzas no las voy a aplicar en ese centro de masas, sino que en la estructura real, mi centro de masas está desplazado con respecto al que yo había calculado teóricamente, pues ¿qué hago? Calculo este momento. Momento torsor en Z, recuerden, inducido por una fuerza X. ¿Cómo lo calculé? Pues es esta fuerza en X. ¿Y la excentricidad cuál va a ser? Pues es esta distancia en Y, ¿sí? Ese es el momento, pues esa excentricidad, por esa torsión accidental que se está generando. Lo mismo el momento torsor en Z, inducido por una fuerza en Y, pues ahora la fuerza va a ser esta que viene acá, la naranja, esta fuerza por una excentricidad ahora en sentido X. Entonces mi excentricidad en sentido X aquí, pues son 0,70 y pues la fórmula es la misma para todos los otros pisos. Ahí fue donde yo calculé mis momentos torsores para fuerza horizontal equivalente. Sí, Jorge, que queda más tranquilo. No, o sea, pues me pedí una enredada en eso, porque yo pensé que, o sea, para sacar la excentricidad se tenía que sacar el centroide y después de que uno ya saca el centroide tanto en Sí. X y en Y, se multiplicaba por el 0,05. No, 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 no. Yo calculé el centroide, pero ¿yo para qué calculé el centroide? Para ubicar mis cargas. Yo en ese centroide lo que hice fue ubicar mis cargas, ¿cierto? Acá, en ese centroide, piso 1, piso 2 y piso 3. Yo lo que hice allá fue ubicar mis cargas. Entonces ubiqué tanto mi fuerza horizontal como mi momento torsor. ¿Sí? Voy a quitar esto, quitar la extrusión. Voy a dejar que sean visibles mis nudos. Recuerdo que estos son mis centroides. Este es el del piso 1, este es el del piso 2, Sí. Mm, este es el del nivel Pero 2. una pregunta. Entonces, para obtener la excentricidad en sí, sería
multiplicar el 0.05 por la mayor altura y la mayor base. Sí, exactamente. Ok, Exactamente. em, ok, ok. Debe ser perpendicular, claro. Sí. No importa que sea diagonal, no importa que uno pueda tomar la mayor distancia y que sea diagonal, o debe Mm, ser como que horizontal vertical. podría ser diagonal, porque es que hay muchos proyectos que no son ortogonales. Este es porque es Sí, un sí, proyecto ajá, arquitectónico, es un proyecto arquitectónico diseñado por ingenieros civiles, sí, claro. entonces va a ser muy, muy, muy ortogonal, muy, nos favorece mucho a nosotros. Pero pues la idea es que yo lo pueda eventualmente proyectar. Pues si no me da, si no es ortogonal completamente, pues yo utilizaré una proyección, ¿sí? Algo que se me aproxime, pero sí incluirle ese factor. Ok, listo. Muchas gracias. Ingeniero, una pregunta. Sí, Aprovechando que tienes el Excel abierto, ¿puedes ir un momentico, por favor? acá. Ahí, arribita, es que no sé cómo es que se saca el TI. Arriba, arriba. ST sub 0, STI y STC. ¿Cuál TI? ¿Este TL? Ah, eso es una... Sí, Sí, es. periodo largo. Es este periodo largo del espectro. ¿Y utilizas esa fórmula? ¿No da? Ah, ok. Ah, ya. Ya, eso era lo que necesitaba. Sí, es el Listo, límite entre periodos intermedios y periodos largos. ¿Sí? listo. Gracias, sí. Ok. Por cierto, ¿cuándo se genera aquella pendiente de SA cuando vale 2.5 por, bueno, Cuando esa pendiente? es para análisis dinámico, Ujú. cuando el modo principal no es un modo traslacional, sino es un modo rotacional. Recordemos que tenemos nuestra estructura, nuestros modos nos dieron principalmente traslacionales, ¿cierto? Pero puede que el primer modo, donde tenga una mayor rotación, perdón, un mayor aporte, no sea el traslacional, sino sea rotacional. Recordemos acá tenemos los tres modos de vibración, ¿sí? Tenemos el uno, que ya lo conocemos, que vemos que es traslacional, ¿cierto? Tenemos el modo 2, que arriba dice ya modo 2, que es traslacional también, pero en sentido perpendicular, y el modo 3, para este caso, nos queda rotacional. Cuando mi primer modo, o sea, que tiene mayor participación de masa, como ya lo vimos, es rotacional, yo utilizo esa pendiente, ¿sí? Pero generalmente sigo cayendo por acá. Miremos que este T sub 0 es el 10% del T sub C, ¿sí? Entonces esto viene realmente como por aquí atrás. Si el T sub C son, no sé, 0.7, acá tengo 0.07. Entonces es muy cortico este periodo. Entonces se puede utilizar, pero generalmente caemos aquí en la zona, en la meseta. Listo. Y por ejemplo, siempre, por ejemplo, con respecto a lo del periodo, siempre debe darme en la parte de arriba, o sea, en la parte recta, No, porque no usted llegó a siempre, nombrar pero que, generalmente. pero, o sea, ¿qué pasa si no cae dentro de aquella recta? ¿Qué es No, lo no que pasa en nada. sí está sucediendo? O el comportamiento. No pasa nada. Lo que pasa es que tengo una estructura muy flexible. O sea, si está por acá, Mm, tengo bajo una carga sísmica bajita, ¿sí? Pero si la estructura es flexible, muy seguramente tengo unas derivas altas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiece a rigidizar, el periodo viene para atrás, viene para atrás, viene para atrás, viene para atrás. Generalmente cae ahí, no siempre. Yo tengo estructuras que caen por acá. Estructuras metálicas a veces caen por acá también, ¿sí? Pero si tengo grandes deformaciones, ¿cierto? Grandes desplazamientos, más bien, pues tengo por acá. Entonces no estoy cumpliendo con la deriva del 1%, me empiezo a rigidizar. Entonces al rigidizar, el periodo de la estructura empieza a ir para atrás. Y al final, generalmente cae ahí, no siempre.
Pero ¿se podría decir que la parte recta es como que la parte óptima? ¿Una parte óptima? No, ¿O no? no tiene por qué ser óptima. Ok, ¿Sí? gracias. Pues de hecho, veamos que es la parte más crítica, ¿cierto? Porque es el valor máximo de Sí, el valor porcentaje máximo. de peso que va a tomar digamos, la representación de la carga sísmica. Lo que pasa es que si ya estoy por acá y me toca rigidizar, pues no voy a incrementar eh, más carga sísmica. Pero si estoy por acá y me toca rigidizar, sí empiezo a incrementar carga sísmica. Es eso. Vale, muchas gracias. Bueno, bueno, listo, chicos. ¿Sin más preguntas? Van Ingeniero, contando, una pregunta. señor. ¿El periodo real puede dar menor al periodo aproximado? ¿Al periodo que se haya ahí con norma? Generalmente da menor. Ah, ok. O, sí, ¿Y 0.25 es muy bajito o está por bien? una estructura de 3 pisos. Sí, señor. No, es un periodo normal. Ah, ok. Gracias. 0,2, 0,3. Pues una forma que yo les digo, que también está en la norma, es El aproximado. más o menos, tengo un aproximado así, pero que aplica mucho más para estructuras regulares, es que tengo el número de pisos. Por eso dije, si tiene 3 pisos, me puede estar dando del orden de 0,3, 0,38, 0,27, 0,32, 0,27, ¿cierto? De ese orden. De pronto está un poquito rígido, pero bueno, no sé. Ahí sí ya toca chequear la estructura finalmente con qué secciones nos queda. Sí, pero está de ese orden. Aquí es importante manejar los órdenes porque saben que si metemos datos mal al SAP, SAP los ejecuta. Entonces es bueno que tengamos nosotros como esos puntos de control, esas nociones de magnitudes para saber si realmente los datos que están dando pues son ciertos o no son ciertos. Así como usted aplicar una carga, ya acá pueden medir. SAP se le mueve un poquito y se paran ahí y le dice cuánto está moviendo. No, 30 metros, 300 metros. Ah, bueno, pues el SAP no hace un factor de escala automático, pero no dice 30 metros y esta luz son 6 metros, pues quiere decir que está a 6 edificaciones más adelante ese nudo, ¿sí? Tener como ¿cómo decirlo? Como esa noción, ese sentido común. Aquí esperaremos unos desplazamientos cortos, pues ya vemos cuál es el límite de desplazamientos, pues vamos a chequear a ver qué nos estén dando dentro de ese rango. Bueno, chicos, hoy vamos a continuar derivas, ya lo pasamos, y vamos a hablar de simultaneidad de cargas. Y acá tenemos varios conceptos que aterrizar. Nos dice, ojo, esa simultaneidad de cargas, ¿cuándo ocurre? Ustedes ya lo han hecho, ¿cierto? Sin saberlo, ustedes ya lo han hecho. Hace un rato, un par de semanas, cuando vimos cargas sísmicas por medio de la fuerza horizontal, dijimos, cuando tenga mi carga horizontal y la aplique a la estructura, ¿cierto? Simultáneamente tiene que producirse ese momento torsor que acabamos de ver, inducido por esa carga. O sea, esas dos cargas van a existir al tiempo, porque ese momento es consecuencia de esa carga. Entonces aquí lo que tratamos de ver es cuándo esas cargas van a ocurrir de forma simultánea, ¿sí? Entonces voy a hacer énfasis aquí, combinación de los efectos de carga. Los coeficientes de carga que deben emplearse en la combinación de cargas de gravedad, gravitacionales y fuerzas sísmicas, ya las conocen, establecidas en el título B. Y debe tenerse en cuenta que esas fuerzas están definidas para nivel de resistencia, o sea, deben de estar mayoradas. Entonces, importante aquí, concepto, mayoración de cargas. Por un lado. Por otro lado, entonces me dicen este otro efecto. Ojo, dirección de la aplicación de las fuerzas sísmicas. Les pongo de tarea para que lo lean, lo mediten y demás, pero a grosso modo lo que va a decir es, ojo, los efectos ortogonales, o sea, perpendiculares, ¿cierto? Pueden tenerse en cuenta suponiendo la ocurrencia o concurrencia simultánea
del 100% de las fuerzas sísmicas en una dirección y el 30% de las fuerzas sísmicas en la dirección perpendicular. Algo ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Dijimos que para mi estructura, viéndola en planta, el sismo no va a decir, yo vengo por acá porque la estructura fue diseñada para un sismo en sentido X, o la estructura fue diseñada para un sismo en sentido Y. El sismo viene en cualquier lado. Entonces, si viene por acá, por un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, a la vertical, que no sea ese como tal el eje, ¿cierto? Viene por acá, pues ese sismo se me va a descomponer en una componente X y una componente Y. Lo que nos dice la norma es, ojo, haga la combinación de carga sísmica teniendo en cuenta el 100% de la carga en X y simultáneamente el 30% de la carga en Y, ¿cierto? Ahí estaremos diciendo que el sismo viene predominantemente como por este ladito. Y también tenga en cuenta en otra combinación de carga que el sismo viene 100% en Y 30% en sentido X. O sea que el sismo viene más tendiendo hacia el lado de la fuerza en Y. Entonces, cuando yo hago esos dos casos de carga, miro, o esas combinaciones de carga más bien, miro cuál es más desfavorable. Y en función de eso, pues hago mi diseño estructural, que es lo que ya a partir de 2 semanas ustedes deberían estar en capacidad de realizar. Pero ojo, la norma me dice 130, ¿no? 100% y 30%, no es 70-30, no. Es 100 y 30, tenerlo presente. Y con esa combinación, pues estamos teniendo en cuenta efectos de ortogonalidad. Por un lado. Por otro lado, la norma nos está diciendo cargas mayoradas, acá nos dijeron, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una metodología de diseño denominada LRFD, que es cargas mayoradas, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, que es lo que nos corresponde ahorita en análisis, y por otro lado, reducción de resistencia, que es lo que les corresponderá el semestre entrante en diseño. ¿Por qué tengo que mayorar las cargas? Porque eventualmente esas cargas tienen una posibilidad de excedencia, ¿cierto? De pronto la carga muerta se incrementa en un porcentaje superior a lo que nosotros evaluamos, entonces ahí vamos a tener como un valor de seguridad. Cargas sísmicas, ¿sí? Cargas vivas. Y vamos a combinarlos, esas combinaciones de carga, lo que nos dicen es, oiga, ¿cuándo van a ocurrir de forma simultánea? Entonces, si vamos al título B, particularmente al numeral 2.4, me hablan de combinaciones de cargas mayoradas usando el método de la resistencia, o sea, el método de diseño. Ya dijimos LRFD, cargas amplificadas, véanla ahí, factores de mayoración. Y por otro lado, reducción de resistencia, donde si ustedes dicen que una viga les va por momento a flexión, va a resistir, no sé, 90 kilonewton metro de full capacidad, entonces ustedes dicen, no, pero no la voy a llevar a los 90, sino la voy a llevar, no sé, a 75. Entonces le voy a reducir la resistencia. ¿Por qué? Porque de pronto el material no me sale con las especificaciones que son, no quiero llevarlo tan al límite, entonces tengo otro, llamémoslo así, factor de seguridad, otra ayudita en resistencia. Entonces, por un lado, mayoro cargas y por el otro lado, reduzco resistencia. Y acá, estas 7 combinaciones de carga, la norma me dice, oiga, considéralas porque puede que haya cargas muertas, vivas que ocurren al tiempo, muertas y sismo que ocurren al tiempo, vivas y sismo que ocurren al tiempo. Entonces, pues aquí nos las presenta. Y estos son los tipos de cargas que nos da la norma. Cargas muertas D, cargas vivas, cargas de fluidos F, cargas de temperatura T, cargas de presión de tierras H, de granizo G, por emposamiento de agua L sub E, cargas de viento W, cargas de sismo E. Ya acá nos dice cuál es la posibilidad de ocurrencia. Entonces miremos, la primera nos dice, incremente en un 40%, pues aquí estamos factorizando, ¿cierto? Curso de álgebra, 1.4D más 1.4F, o sea, incremente las cargas muertas en un 40% y súmele 1.4 veces, o sea, las cargas de fluidos también incrementadas en un 40%. Para nuestro proyecto que estamos haciendo,
básicamente nos interesan tres tipos de cargas: muertas, vivas y sismos. Bueno, sismo en X y sismo en Y. ¿Sí? Entonces, pues ahorita nos vamos a enfocar en ellas, pero pues para que ustedes, si en un proyecto posterior, ya hablando de su unas cargas de fluidos, pues saben cómo deben combinarlas. Recuerden numeral B24 de la norma. Entonces mi primera combinación de carga que me daría a mí es 1.4 carga muerta. Voy a incrementar mis cargas muertas en un 40%. Mi segunda combinación también es de cargas gravitacionales, principalmente. 1.2 carga muerta, no voy a tener efectos de fluidos, no voy a tener efectos de temperatura, más 1.6 carga viva, no voy a tener efectos de empujes de tierras. Más 0.5 cargas de cubiertas para estructuras livianas. ¿Sí? Aquí las cargas de cubiertas que tenemos son relativamente pesadas, cubiertas livianas son cubiertas metálicas, cubiertas en madera, cierto tipo Serge. Entonces, nuestra segunda combinación de carga nos quedaría como 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. No estoy considerando granizo, pero ustedes sí podrían considerar granizo. Les dejo para que averigüen. Yo cuándo debo emplear granizo y qué valor tiene. Les dejo la inquietud. Muy seguramente, si les conviene utilizarlo en el proyecto, lo aplicarán. Entonces, en este caso, que me aplique granizo sería 1 carga muerta más 1.6 carga viva más 0.5 granizo. Pero miremos que este último término, 0.5 LR o G o LE, me amplía mis posibilidades. ¿A qué me refiero? A que puede ser 1.2 carga muerta, para este caso, más 1.6 carga viva, ¿cierto? Más 0.5 carga viva de cubierta si fuera liviana. O implica que considero una o la otra, o la otra. 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva más 0.5 granizo, o 1.2 carga muerta, 1.6 carga viva o carga de emposamiento. Generalmente lo que se hace es que se evalúan las tres y se revisa cuál es la más crítica. Pregunta, ¿ustedes por qué piensan que considero una o considero la otra o considero la otra? ¿O ustedes cómo la harían? ¿La considerarían las tres al tiempo? La que de un mayor valor de carga, ¿no? Por eso, ¿y cuál es? ¿Las evalúo las tres? Sí, sí, habría que evaluar las tres y escoger la que es mayor. Exactamente. Entonces, aquí esta combinación que aparentemente es una sola, pues son tres combinaciones, ¿cierto? Pregunta, yo podría tener 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva más 0.5 carga viva de cubierta más 0.5 carga de granizo más 0.5 carga de emposamiento. Pues ya sería muy exagerado, ¿no? ¿Sería exagerado? Sí, pero se podría hacer. O sea, si yo digo que lo quiero evaluar, lo evalúo. Lo que pasa es que siendo exagerada, pues me va a salir mucho más pesada mi estructura seguramente, entonces voy a tener ahí variaciones. Pero veámoslo desde el punto de vista, ¿cómo decirlo?, práctico, de sentido común. Carga viva de cubierta. ¿A quién asumimos nosotros que es la carga viva? ¿Qué es la carga viva de cubierta? Pues no sé si estoy mal, pero recuerdo que hablamos acerca de que eso se daba cuando, no sé, de pronto, no sé, en aquel lugar se encontraban como que, no sé, algunas plantas o algo así. O sea, había algo, decía, Pero esas mejor son dicho, ¿sí? aquí estamos hablando más de cargas
de cubiertas livianas. Pero recordemos que siempre esas cargas vivas de cubierta estamos asociando a las personas, ¿cierto? Entonces, bueno, pensemos, están las personas en carga viva de cubierta y se viene la granizada. ¿Será que las personas van a quedarse allá en la carga viva de cubierta? ¿Van a quedar allá recibiendo el granizo? No, no se quedan ahí. Seguro que no, por eso es que aquí se tienen como cargas excluyentes. O está la carga viva, o está el granizo, o está el empozamiento, ¿cierto? Si se tapan los bajantes, se encharca, ¿cierto? Queda el agua ahí empozada. Entonces, pero pues simultáneamente no van a estar las tres. Es por eso que se está haciendo. Reitero, como nos decía Valentina, va a quedar sobredimensionado, sobrediseñado. Sí, si yo quiero, le digo al programa, oiga, inclúyale esto, inclúyale esto, inclúyale esto, y el programa lo va a hacer. ¿Sí? Pero pues no sería conveniente. Bueno, muy bien, eso para el segundo caso de carga, la segunda combinación de carga. La tercera, pues tenemos algo muy similar, donde tengo 1, 2 carga muerta, más 1, 6, nuevamente mis combinaciones para cubierta, mis casos de cargas para cubierta, y adicionalmente me dice carga viva o 0.8 carga de viento. Entonces igual, aquí también tengo la opción de escoger una o la otra. ¿Cuál va a ser? Tengo que revisar las que me dé la condición más desfavorable. Entonces, así como aquí tenía 3 combinaciones, acá pues voy a tener ¿cuántas? De esta ecuación B243, de esta combinación B243. Claro que sí, tienen razón, 6 combinaciones, porque tengo que empezar. ¿Qué es lo que pasa con la carga viva de cubierta? Más aquí 1 muerta, más 0.8 carga de viento. Después empiezo a jugar lo mismo con el granizo, con una, después con la otra. Entonces me van a salir 6 combinaciones. Para el caso del proyecto que tenemos, muy seguramente aquí voy a tener en el último término solamente granizo, carga viva. De momento no estamos evaluando el viento en la estructura, ya vamos a hacer una reflexión al respecto, y acá pues eventualmente el granizo podría llegar a chequearlo, ¿sí? Tengámoslo en cuenta. La siguiente pues nuevamente cargas gravitacionales, bueno, aquí tengo la carga de viento, 1, 2 carga muerta, 1, 6 carga de viento, más 1 carga viva, más 0,5 lo que pasa en mis cargas de cubierta. Siguiente combinación, 1, 2 muerta, más 1 sismo, más 1 carga viva. Ok. Siguiente combinación, 0.9 carga muerta, más 1.6 viento, más carga de empuje de tierras. Siguiente combinación, 0.9 muerta, más 1 sismo, más 1.6 empuje de tierras. Bueno, ya dijimos que empuje de tierras no teníamos, que viento no teníamos, pero pues aquí sí, no sé si les generó alguna inquietud de esas combinaciones de carga. Miremos que en esas combinaciones de carga que tenemos, en ninguna de ellas se está estableciendo de forma simultánea lo que pasa con viento y con sismo, ¿cierto? Usted no tiene ninguna combinación que simultáneamente me digan o que incluya el efecto del viento y que incluya el efecto del sismo. ¿Por qué será? Tal vez porque en el efecto del sismo se puede considerar dentro el efecto del viento. Mm, O sea, tú dices que cuando está temblando siempre va a haber un viento. No, digo que se puede como diseñar de manera tal que, pues como las cargas del viento, no estoy segura, pero pues no son de cierto modo tan fuertes como las del sismo, se pueden considerar como en la magnitud dentro de como si fueran sísmicas. Bueno, no sé. No, recordemos que ambas consideraciones de carga, tanto viento como sismo, son cargas laterales, ¿cierto? Bueno,
su representación como tal física va a ser de cargas laterales. Recordemos que si bien es cierto el sismo se produce por una excitación de la estructura a nivel de piso, nosotros estamos haciendo un procedimiento que ya nos dimos cuenta que los resultados son parecidos con un sistema equivalente en el cual yo aplico las cargas a la estructura, ¿sí? Pero físicamente esas cargas no existen, solo estamos utilizando unos procedimientos alternos para llegar a establecer una respuesta. Por un lado. Por otro lado, el viento, el viento trabaja como el sismo allá en la base de la estructura, o físicamente, ¿qué es lo que hace el No, viento? ¿Cómo trabaja el viento? ¿Cómo actúa el viento? generaría un momento en la base, ¿no? Sí, pero el viento también es un espectro o realmente es una fuerza que actúa sobre la estructura. Una fuerza, ¿no? El viento es una presión, es una presión. Recuerden que ustedes cuando van caminando, ustedes sí sienten el viento. No sienten el empujón del sismo, sienten que le mueven el piso, pero el viento sí sienten la presión en la cara cuando van subiendo a la universidad. ¿Sí? Las estructuras también lo sienten de la misma forma. Lo que pasa es que las estructuras tienen una mayor área expuesta, entonces como es una carga proporcional al área expuesta. Entonces por eso empieza a ser interesante su manejo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en viento y sismo? Que el sismo es proporcional al peso, como ya lo dijimos, con un factor de Sesúa que viene de un espectro de aceleraciones. ¿Sí? Mientras que el sismo eso es el sismo, mientras que el viento es proporcional al área expuesta. Pero para estructuras de concreto, como tengo estructura pesada, ¿cierto? Pues entonces, en cuanto a cargas laterales, es predominante la carga de viento que la carga de sismo. Perdón, al revés. Es predominante la carga de sismo que la carga de viento. Pero ustedes pueden llegar y presentar su memoria estructural con carga de sismo y un interventor de diseño les dice, oiga, y no incluyó la carga de viento. Ustedes dicen, no, pero la carga de viento puede que no sea la que gobierna en cuanto a fuerzas laterales. Ah, bueno, pero inclúyala. Listo, sí, señor. Ustedes van y la incluyen y le demuestran que no tiene, no tiene como una incidencia tan alta como la tiene el sismo. Pero pues vale la pena hacer el chequeo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo empieza a ser relevante esa fuerza de viento? Muy seguramente en estructuras livianas, en cubiertas, cubiertas metálicas, cubiertas de madera. ¿Por qué? Porque pensemos en una cubierta metálica donde el material es 10 veces más resistente y por lo tanto un poco más que el concreto, ¿cierto? Con una rigidez mucho más alta, 10 veces más alta. Entonces las secciones que tengo van a ser mucho más pequeñas. Si son mucho más pequeñas, pues van a pesar menos. Entonces la carga sísmica en esas cubiertas no va a ser tan alta comparado contra la carga de viento en una cubierta, lo estamos diciendo, donde tengo una gran área expuesta. Entonces, en esas estructuras, seguramente, no digo que es un caso general, sino seguramente es más relevante la carga de viento con respecto a la carga de sismo. ¿De acuerdo? Adicionalmente, ustedes no me dijeron, bueno, Valentina me dijo, cuando tiembla siento frío, ¿sí? Bueno, es una explicación interesante, pero vean que no es del todo cierto. O sea, yo creo que está temblando y uno no siente nada, aparte del nerviosismo del momento. Lo que pasa es que la carga de sismo, ustedes lo saben, viene de una envolvente de espectros, o sea, son las condiciones máximas de sismo que se esperarían. O sea, ese es el sismo de diseño. Puede que los sismos vengan con una intensidad mucho menor, ¿cierto? Más baja, pero estamos diseñando por una intensidad extrema, para un sismo con un periodo de retorno de 475 años, por un lado. Por otro lado, pues el viento que nos da la norma, ustedes pueden dirigirse al título B, 6 de la norma de cálculo de fuerzas de viento, pues también me está diciendo que yo diseñe para un, llamémoslo así entre comillas, un ventarrón de diseño, un huracán de diseño. Ustedes vieron lo que pasó hace poco en San Andrés, ¿no?
¿Vieron? ¿No vieron? ¿Están ahí? ¿Se fueron a almorzar? ¿Qué pasó? Me Yo no, perdí. no he visto. ¿No has Ya visto? vi. Están Lo muy del juiciosos huracán, ¿esta? estudiando. Exactamente, ustedes están muy juiciosos, metidos de cabeza en el proyecto de análisis, no han visto noticias. Bueno, entonces, yo también he estado juicioso, pero yo les cuento. Pasó un huracán en San Andrés y ha hecho bastante destrozo, ¿sí? Un huracán es un viento. Aquí estamos hablando que tenemos un huracán de diseño, un viento de diseño, ¿sí? También un viento de diseño seguramente mucho más alto de los vientos que ocurren normalmente, pero aquí, si yo considerara simultáneamente viento y sismo, me tocaría tener estructuras tipo búnker, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaría diciendo que, no, que qué persona tan de malas que simultáneamente cuando está ocurriendo el sismo de diseño, ¿cierto? Allá el pico más en la zona, en la meseta, con ese porcentaje de aceleración, llega ese sismo con un periodo de retorno de 475 años y simultáneamente me llega el huracán de diseño. No, ahí sí nos toca, no sé, hacernos un rezo porque muy grave para que lo tengamos en cuenta. Por esa razón es que no se está considerando esa simultaneidad de carga. Recuerden que aquí estamos hablando de condiciones de simultaneidad. Estos factores de mayoración, 1, 2, 1, 6, 0, 8, ¿sí? Todos vienen de un análisis probabilístico con el que se ha trabajado, ¿sí? Si a alguien le interesa, ya tengo literatura al respecto de dónde es que vienen esos factores, ¿sí? De momento, pues nos interesa saber que existen en la norma. Y ahora pregunto yo, oiga, si estamos hablando de factores de mayoración, ¿por qué en esta carga? Ah, bueno, también les voy a decir, para cerrar el paréntesis, si yo quisiera diseñar simultáneamente viento y sismo, lo hago, pero el sobrecosto va a ser tenaz, ¿cierto? O sea, aquí en esta combinación incluirle viento adicionalmente al sismo. Entonces, podría hacerse, pero pues no es recomendable. Como les digo, es una condición de muy baja, muy baja probabilidad de ocurrencia, por eso es que no está considerada aquí como una de las combinaciones de carga. Cerrando el paréntesis, tengo unas combinaciones con 0.9 y estábamos nosotros hablando de cargas mayoradas. ¿Qué pasó? ¿Será que a la norma se le olvidó? ¿Era pues 1.9? ¿Qué piensan ustedes que está pasando ahí? Pues como las otras ya están siempre mayoradas a 1.6, entonces de pronto por eso no ponen el 1.2, sino Por descarte. Bueno, no sé. Alguien que nos dé otra opinión, a ver qué puede pasar. Pues estamos viendo que tenemos la carga debido al empuje lateral del suelo. Entonces, quiere decir pues que son estructuras que están debajo del suelo, ¿no? Y pues puede que no sea tan necesario tener en cuenta o no hayan muchas cargas muertas. Ujú. ¿Qué más podría ser? Bueno, no es que a la norma se le haya olvidado. Lo que pasa es que esta es una condición más crítica. ¿Por qué? Porque miremos, por un lado tengo unas cargas gravitacionales, ¿cierto? Y por otro lado tengo unas cargas, bueno, particularmente estas dos combinaciones, tengo unas cargas que empujan lateralmente. Voy a quedar con la de sismo, que es la que nos aplica el proyecto. Tengo una carga gravitacional y tengo una carga que empuja. ¿Qué pasa si esta carga que empuja lateralmente es mayor que esta carga gravitacional? Pues esta carga que empuja, ustedes ya saben, tengo una fuerza en el último nivel, otra fuerza en el otro piso, otra fuerza en el otro piso, ¿cierto? Se va a convertir en un momento de volcamiento. Estas fuerzas sísmicas van a producir como un momento de volcamiento, mientras que estas fuerzas gravitacionales van a tratar
de producirme un momento que me evita ese volcamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que muy seguramente, si no con el 100% de la carga muerta, sino con el 90% de la carga, ya estoy estabilizando este volcamiento, pues muy seguramente para el 100% ya lo tengo, ¿cierto? Esto es una condición de seguridad para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí es claro? ¿Se entiende? Sí, señor. Entonces, aquí vamos a hacer el dibujito. El edificio, hay una carga, o piensen que son ustedes acá, parados. Están parados acá y hay alguien que los empuja. Pues si ustedes no están lo suficientemente amarrados, el peso no es lo suficientemente, el peso que sea pesado, digámoslo así, valga la redundancia, ¿cierto? Si su cuerpo no es lo suficientemente pesado, pues esta carga, este empujón, los va a tumbar. Pero en cambio que si son así fuertecitos, resistentes, pues la carga lateral va a ser, no va a superar ese volcamiento del empujón que les dé. Para este caso, carga de sismo. Y adicionalmente, miremos lo que nos está diciendo abajo la norma. Esto viene todo tomado de la norma. Las fuerzas sísmicas son fuerzas reducidas de diseño. Oh, ¿cómo así? Entonces, esta fuerza E, combinaciones 5 y 7, se va a representar como una F, o sea, la fuerza que ya calculamos, dividida entre un coeficiente R. ¿Qué es ese coeficiente R? Y vamos a recordar la primera clase. No sé si tienen presente la primera clase que tuvimos nosotros el día que nos conocimos. eh, Todo era alegría y que estuvimos en una charla de una empresa que nos hablaba algo de disipación de energía. Si tienen algo presente, aquí ahorita vamos a recordar un poco esa charla. Bueno, por otro lado, tenemos esas cargas, esas combinaciones mayoradas para hacer el diseño estructural, ¿cierto? Pero en el B23 tengo otras cargas, más bien otras combinaciones de cargas con las mismas cargas, pero vean que se llaman combinaciones de cargas para ser utilizadas con el método de esfuerzos de trabajo para verificaciones de estado límite de servicio. Digamos que a diferencia de las anteriores, estas cargas no van mayoradas. Son unos esfuerzos de trabajo. O sea, esto es lo que realmente va a estar recibiendo la estructura, obviamente con todo el análisis que nosotros hicimos para calcular sus magnitudes. Y me dice que es para verificar estado límites de servicio, ¿como cuáles? Como deformaciones, ¿cierto? Yo no voy a calcular mis deformaciones para esto porque obviamente, si estamos aplicando principio de superposición, que esto es a la larga principio de superposición, ¿cierto? Sumo el efecto simultáneo de esta carga más esta carga más esta carga, eso es superposición. Aparte a esta la incremento, esto también es superposición. Si las incremento las tres y las sumo, todo eso es superposición. Entonces, pues yo no voy a, si mido mis deflexiones con estas cargas mayoradas, pues no voy a tener una condición real. Yo debo medirlas o desplazamientos con estos casos de carga que son sin mayorar. ¿Para qué me sirven? Para medir estado límite de servicio. ¿Como cuál? Deflexiones. Otro más, ¿para qué me sirve? Para revisar el diseño de mi cimentación. ¿Por qué me sirven para el diseño de mi cimentación? Por una razón. Si la diseñáramos con estas combinaciones, pues vemos que tenemos unos factores de resistencia, ¿cierto? De incremento, que a lo largo lo que nos va a producir es una seguridad, ¿cierto? Tendría, de pronto no es el nombre correcto, pero tendríamos como un factor de seguridad dado por las combinaciones de estos factores. Mientras que en geotecnia también se usa otro factor de seguridad, ¿cierto que sí? ¿Cuál es el factor de seguridad empleado comúnmente en geotecnia? En suelos. Ahorita me dicen, no, no sabemos, solo nos gustan las estructuras.
¿Cuánto les daría? ¿Cuántos son los factores de seguridad? ¿No han visto? ¿No han visto suelos? Geotecnia, fundaciones. Digan algo. Dije, yo no me acuerdo. Pues yo recuerdo que, bueno, no me acuerdo muy bien, pero recuerdo que para el proyecto nosotros utilizamos factor de seguridad de 3. Solamente eso me acuerdo, no me acuerdo muy bien. 3 para superficiales y para profundas de 2.5 a 6. Bueno, o sea, tenemos unos factores de seguridad grandes. Generalmente hablamos de 3 para cargas gravitacionales, de 2, 1, 5 para cargas sísmicas, ¿cierto? Entonces, si yo trabajara simultáneamente mis factores de seguridad de estructuras, o sea, unos factores de mayoración acá, más unos factores de geotecnia, pues voy a tener como una redundancia en seguridad. Que esté mal, bueno, no del todo, ¿cierto? Porque pasa es que me van a salir estructuras mucho más pesadas, ¿cierto? Más costosas. Entonces, por esa razón, nosotros trabajamos cargas de servicio, o sea, estas combinaciones para geotecnia, para la cimentación más bien, y trabajamos más bien es con el factor de seguridad de geotecnia. Sabemos que si tengo un suelo, capacidad portante, voy a decir un número, 60 toneladas metro cuadrado y mi factor de seguridad es de 3, entonces yo voy a trabajarlo solo con 30 toneladas, perdón, con 20 toneladas metro cuadrado, ¿cierto? Ahí ya lo estoy aplicando la, el factor de seguridad. Entonces yo diría más bien, me quedo con ese factor, con los valores que me está dando geotecnia y trabajo mis cargas sin mayorar. Entonces, implícitamente estoy involucrando una seguridad en mi diseño estructural. Y la norma en el numeral B2421 nos dice con respecto a ese R, ojo, las fuerzas sísmicas reducidas de diseño, esas E que vimos en las combinaciones, las 5 y las 7, corresponden al efecto expresado en términos de la fuerza F sub S. ¿Cuál es esa fuerza? La que calculamos, las fuerzas sísmicas, ya sea por método de fuerza horizontal o de análisis espectral. Dividido entre un coeficiente R. Entonces esas fuerzas, lo mismo que estamos diciendo acá, pero estamos mirando el soporte de la norma, ¿sí? Y cuando se trata de diseñar miembros del valor de coeficiente de carga, debe ser 1. Bueno, palabras más, palabras menos, yo acá no voy a tener 1E, sino más bien Fs sobre R, ¿cierto? Si reemplazo aquí la E por Fs sobre R, o sea, mis fuerzas reducidas en un coeficiente R. Y ese coeficiente lo denominamos un coeficiente de disipación de energía, que vamos a ver qué es lo que significa, porque pues la norma nos dice muchas cosas, pero no nos explica. Entonces la idea es que nos vayamos dateando de lo que nos dice la norma. Y parte de esto fue esa charla, esa primera charla con la que nos conocimos el primer día de clase. Hoy, como último día de cierre, pues estamos haciendo como un repaso de todo. Y pues, si estamos haciendo un repaso, pues no nos olvidaríamos de nuestra famosa ecuación de que la fuerza es proporcional al desplazamiento con una rigidez que me da la estructura, ¿no? Esa es la ecuación, mejor dicho, que nos memorizamos en todo el curso. Resulta entonces que como siempre hablamos de esa ecuación, decimos que tenemos unas estructuras trabajando de forma elástica, ¿cierto? Nunca hemos excedido ese valor. Incremento de las fuerzas, obviamente incremento de los desplazamientos. Y por eso es que antes, o más bien, miremos qué es lo que está pasando allí. Puede que yo siga incrementando fuerzas, 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 pero resulta que, o más bien, esa línea roja era como una premisa de diseño que se tenía antes. ¿Cuál premisa? Que todos los elementos se diseñaran de forma elástica. ¿Qué necesito para que se diseñe de forma elástica?
obviamente, proporcionalidad entre fuerzas y deformaciones. Entonces, si le pongo más cargas, ¿cierto? Va a tener más deformaciones, y si yo necesito controlarlas, pues me toca hacer mi estructura más rígida, o sea, tener un poco menos, una menor pendiente acá, ¿cierto? El mismo resorte de la primera clase. Y pues para hacer eso, me tocaba tener unas estructuras o unos elementos con unas secciones muy grandes. Entonces ustedes pueden ir, revisar edificios, años 50, años 60, donde tenían unos elementos estructurales realmente robustos. ¿Por qué? Porque era la filosofía de diseño. Trabajemos siempre de forma elástica. Con el avance del tiempo y los ingenieros civiles de muchas universidades, como ustedes, pudieron haber dicho, oiga, resulta que es que los materiales como tal, acero, concreto, nuestros principales materiales de construcción, tienen capacidad no solamente en el rango elástico, sino también en el rango inelástico. Ustedes se acuerdan de las curvas de los materiales, cómo es la degradación del concreto, cómo es la curva del acero, ¿cierto? Con una zona elástica y con una zona de fluencia, ¿sí? Entonces dijeron, oiga, si los materiales tienen una capacidad en ese rango inelástico, ¿por qué no la aprovechamos? Y pues no, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dejemos que los materiales lleguen hasta un punto de comportamiento elástico y después les habilitamos una posibilidad de deformaciones inelásticas. Entonces, tengamos unas secciones más pequeñas que nos lleguen a producir los mismos desplazamientos, ¿sí? Pero miremos que la ser menor, mientras que el procedimiento elástico tendría una carga por acá más alta. Cuando yo empiezo a aprovechar la inelasticidad del material, entonces pues voy a tener unas cargas más bajitas, pero las deformaciones van a ser las mismas. ¿Vamos bien? Obviamente, pues los dos materiales van a arrancar con la misma pendiente porque van a tener el mismo comportamiento inicial de forma elástica. ¿Se está entendiendo? Sí, ¿no? Sí, señor. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces, pues resulta que lo que yo tengo bajo la curva, esfuerzo, o bueno, fuerza de desplazamiento, ¿qué va a ser? Energía, ¿cierto? Esta es la misma gráfica que teníamos hace un momento. Si incremento las fuerzas, incremento los desplazamientos, pero aquí la curva naranja es la que me va a dar un comportamiento inelástico. Entonces, ¿cuál es la nueva propuesta? Si el área bajo la curva es energía, ¿cierto? La energía ¿de disipación de qué? Pues recordemos que los sismos son una liberación de energía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con nuestras estructuras? Disipar esa energía, como aquietar el sismo. Entonces decimos que el área bajo la curva elástica, o sea, este triángulo, va a ser la disipación de energía elástica por el método que existía antes. Con la tecnología y con la nueva, o permitiendo más bien la incursión de los materiales en rango inelástico, ahora voy a decir que con esta curva naranja voy a disipar la energía. Pues entonces veamos lo que dice ahí, principio de igual energía. ¿Qué quiere decir? Pues que con este elemento trabajando elásticamente o con este elemento trabajando inelásticamente, la curva de este triángulo, la curva de este trapezoide van a tener la misma área. Si tienen la misma área, quiere decir que van a disipar la misma cantidad de energía. ¿Sí? Pero pues aquí tengo una estructura muy costosa, ¿cierto? Unas secciones muy robustas. Acá tengo unas secciones menos exigentes, de menos capacidad, bueno, más bien de menos tamaño, pero cuyo comportamiento ya va a estar en el rango inelástico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vemos, esta es la fuerza inelástica, esta por acá sería la fuerza elástica, por acá arriba. Necesito una fuerza mucho más alta, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir ese R? ¿Qué es lo que quiere decir ese R? Pues ese R va a ser la relación
de fuerza elástica versus la fuerza inelástica. Por eso ya lo que nos está diciendo la norma es, oiga, usted calculó una fuerza elástica acá, divídala entre un R. ¿Para qué? ¿Por qué la divide entre R? Ah, porque al dividirla entre el R, voy a llegar es a esta fuerza. Y con esa fuerza es que usted va a diseñar, permitiendo el trabajo del material en el rango inelástico, ¿cierto? Disipando la energía del sismo por deformación misma de los elementos. Acá pues no tenía deformación, bueno, era mínima, ¿sí? Acá pues iba a tener una deformación en los elementos. Entonces, por eso, ahí es que nos aparece este R. Tengo una fuerza, una fuerza elástica que calculé, la reduzco y obtengo una fuerza inelástica que es la que me va a servir para mi diseño estructural. Ese es el R. ¿Qué les parece? ¿Muy enredado? Principio de igualdad de energía. ¿De cuál energía? La que queremos disipar del evento sísmico. Tiene que ser la misma, ¿no? Porque el sismo va a llegar a la estructura. Yo la disipo de forma elástica o de forma inelástica. Bien, ¿comentarios? ¿No hay comentarios? Entonces, ¿cómo se calcula esa fuerza inelástica? Tengo la elástica que ya la calculamos y ahora la divido entre R. Ah, ok. Gracias. La pregunta es, ¿qué es ese R? Pues ya sabemos físicamente qué es. Es un factor de reducción. ¿De qué depende? Vamos a chequear a ver de qué depende. Esta es una curva un poco más real. Aquí esto es una curva idealizada, ¿no? ¿Por qué es una curva más real? De hecho, esta es una de las curvas que nos mostraron allá en la primera charla. ¿Por qué es una curva más real? Pues porque si estamos hablando de una sección de acero y concreto, tengo una línea punteada que es una sección sin fisurar, o sea, una sección ideal de concreto, ¿cierto? Pero cuando lo empiezo a aplicar, pensemos en una viga, solamente en una viga o en una columna, y le empiezo a aplicar una carga lateral, pues la flexión empieza e induce unas fisuras. Entonces, esas fisuras hacen que la sección pierda rigidez. Entonces, por eso es que esta es una sección sin fisurar, una sección ideal, y acá tengo una sección fisurada, elástica pero fisurada. ¿Por qué? Porque ha perdido rigidez. Pero entonces resulta que ha perdido rigidez, 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 y cada vez pues va perdiendo más rigidez. Entonces, mientras que la otra representación yo lo estaba diciendo aquí como una bilineal, ¿cierto? Donde aquí digo que es horizontal, pues no es tan exacto. Entonces, o sea, esto es una curva un poco más real donde ustedes van viendo que hay una degradación de rigidez. Que por eso me dice que es una curva del esqueleto de la estructura no lineal. Todo lo que está abajo es la disipación de energía. Todo lo que está arriba es la proyección de la energía, perdón, del diseño elástico. ¿Sí? Estas curvas, pues para hacer estos procedimientos, es que utilizamos unos programas de análisis con unas rutinas ya un poco más avanzadas, ¿cierto? Para que ustedes se entusiasmen y el posgrado en estructuras les enseñan a hacer todo esto, ¿sí? De cómo es que se evalúan esos R's para cada estructura. ¿Sí? ¿Qué tanta energía puede disipar una estructura? Entonces dicen, no, pero es que mi estructura era ese K, ¿cierto? De mi ecuación fuerzas igual a K por delta. Sí, pero es que ese K tiene una degradación. Ese K puede que ahora no sea constante. Puede que sea variable en cada paso de carga. Entonces yo le empiezo a aplicar carga lateralmente, 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 y cada vez me resiste menos. ¿Sí? Va resistiendo menos. Y según la norma, me dice, me voy a ir particularmente a lo que necesito, que es la tabla A33, ¿cierto? Pero vean que aquí me dice numeral C. Los invito a que la revisen. Antes de este numeral C están los numerales A y B, obviamente, y después siguen más numerales, que me dice, es una tabla donde se encuentran los valores de R sub 0. Es esta columna. ¿Y de qué depende el valor de R sub 0?
Por un lado, del sistema estructural que se está empleando. Recuerden que tenemos sistemas de muros, sistemas duales, ¿sí? Mampostería. Bueno, tengo diferentes sistemas estructurales. Aquí yo me traje el de sistema de pórtico. También dependo, vengo a mirar acá, numeral 1. Si son pórticos resistentes a momentos con capacidad especial de disipación de energía, son amenaza sísmica alta. O 2, son amenaza sísmica intermedia o disipación moderada o disipación mínima, amenaza sísmica baja. ¿Sí? Y pues dentro de cada uno de estos, ya sé que entro a la tabla de pórtico, ya sé que estoy en zona de amenaza sísmica alta, me vengo acá y me dice, bueno, ¿usted qué está construyendo? ¿Cómo es su diseño? ¿Va a ser en concreto o va a ser en acero o va a ser mixto? ¿Cierto? Pues por un lado para fuerzas horizontales, dice ahí, o para fuerzas verticales. Nosotros estamos utilizando concreto, o sea que nuestro valor de R va a ser 7. En otras palabras, quiere decir que la fuerza inelástica con la que voy a diseñar va a ser la séptima parte de la fuerza elástica. ¿Sí es claro? O sería, en principio, la séptima parte de la fuerza elástica. ¿Sí estamos? Sí, señor. Entonces, pues esa curva es esta. Es esta. Si acá tengo mi R, este es un séptimo de esta fuerza elástica. Pero entonces, pues ahí es donde yo siempre les digo, no sé, tengo mis dudas. Si nuestro proyecto es en Armenia, es nuestro edificio, pongámosle no 5, sino 10 pisos, ¿cierto? En estructura porticada de concreto. Y pasando la calle tengo mi casita como ingeniero residente, también voy a hacerla en concreto de 2 pisos. ¿Cuáles son los Rs básicos, R sub 0 que nos dice ahí la norma, para cada una de esas estructuras? Para el edificio de 10 pisos en concreto, en Armenia, ¿cuál va a ser el R sub 0? ¿Qué opinan? ¿Cuál les da? ¿Me dicen algo? Pensemos, el edificio de 10 pisos que está en Armenia es en concreto con sistema estructural resistente a momento, ¿cierto? Pues va a estar acá, en esta tabla, es en Armenia, es una amenaza sísmica alta, esta en concreto va a tener 7. Mi estructura, mi otra casita más modesta, 2 pisitos, ¿cierto? También es en Armenia, es una amenaza sísmica alta, también es un sistema porticado y también va a ser en concreto, entonces voy a tener un R de 7. Entonces mi pregunta es, ¿será que las dos estructuras van a disipar la misma energía? ¿El edificio de 10 pisos y la casa de 2 pisos? No sé, pues yo recuerdo que en el video el señor decía eso, que ese parámetro no era como muy específico, porque pues si, o sea, mayor número de niveles, pues va a disipar más energía, ¿no? Depende de varias cosas, ¿sí? De una configuración estructural que tenga, pero pues yo quedo con mi duda de que las dos estructuras disipen la misma cantidad de energía. Por eso yo soy partidario y hacia allá tiende el diseño estructural, es a que para cada estructura como tal tengan una curva como tal de capacidad. O sea, que cada estructura yo le encuentre un R en particular, ¿sí? Aquí pues de momento está por norma, ¿cierto?
pero puede que sea un valor arbitrario. Obviamente hay muchos especialistas detrás de ello, con una gran investigación que no se les va a negar su trabajo, obviamente, pero que de momento sí nos hace falta todavía investigar bastante. Entonces la idea como tal es hacer este análisis pushover, un análisis de plastificación, que es el que me va a dar esta curva, y acá me va a decir cuál es mi fuerza elástica, cuál sería mi fuerza inelástica, ¿cierto? Con la que yo debería realmente diseñar. O sea que me va a dar realmente un valor de R. ¿De acuerdo? De momento, pues sigamos con lo que tenemos en la norma, que es unos valores básicos. Y acá, en la nota 2, nos dice que SR, ¿cierto? Este R sub 0 básico que está acá, o más bien para obtener ese R como tal, tengo que multiplicar este R básico que ya calculé, bueno, que ya seleccioné de mis tablas, y multiplicarlo por unos valores phi sub A, phi sub P y phi sub R, que dependen como tal de la geometría de la estructura. Son unos coeficientes phi sub A, phi sub P de irregularidad en alzado, en planta, respectivamente, y el phi sub R, un coeficiente de redundancia sísmica. Entonces, en ese orden de ideas, acá también son unas tablas extraídas de la norma, figura A31, donde me dice cuándo considerar una estructura regular o irregular en planta. ¿Se acuerdan ustedes que cuando dijimos que el método modal espectral me decía que yo debía alcanzar el 80% si era una fuerza, perdón, si era una estructura regular, o 90% si era una estructura irregular? Aquí es donde me van a decir si la estructura es regular o no. Con cualquier irregularidad que se cumpla, ya estamos diciendo que es una estructura irregular, ¿cierto? Cualquiera de estas condiciones. La primera me dice que es una irregularidad torsional que ustedes ya pueden calcular, ¿sí? Puede evaluar los extremos de medificación. Miremos que acá arriba nos dice, este es el desplazamiento en esta esquina, el delta 1, es mi desplazamiento en esta esquina, delta 2, ¿cierto? ¿Qué tengo acá? Delta 1 más delta 2 sobre 2, ¿qué es? ¿Qué es delta 1 más delta 2 sobre 2? ¿No saben qué es? ¿No se les ocurre nada? No sé, como un promedio del desplazamiento. Perfecto, Valentina, es el promedio del desplazamiento. Sí, si cojo dos cantidades, las sumo y las divido entre dos, pues obtengo el promedio de ellos dos. Si mi desplazamiento promedio, ¿cierto? Promedio acá, está entre el 20 y el 40%, bueno, se excede más bien en el 20 y el 40% de uno de estos desplazamientos, yo digo que tengo una irregularidad torsional. Entonces, si eso llega a ocurrir, mi valor de phi sub p está aquí, es 0.9. Pero si ese promedio excede en un 40% a uno de esos desplazamientos, ¿cierto? Que me dice mi mayor desplazamiento, si excede, me dice que tengo una irregularidad torsional extrema. Entonces el coeficiente de reducción va a ser 0.8. Si es inferior ese promedio que 1.2 veces esta que es mi deformación máxima, pues no lo considero. O sea, el límite sería hasta 1.2 veces. Entonces, como ustedes ya están calculando desplazamientos, ya pueden aplicar esas expresiones, mirar los extremos de la estructura. Oiga, ¿qué tanto
se está desplazando acá, que tanto se está desplazando acá, hago el promedio, ¿cierto? ¿Cuánto es 1 4 veces eso? ¿Cuánto es 1 2 veces eso? Reviso el mayor, ¿excede o no excede? Me fui por encima, le pongo 0.8 de irregularidad torsional. Si estoy por debajo, no tengo nada, o sea, phi sub p sigue siendo 1. Si estoy entre ellos dos, pues mi phi sub p es 0.9. Si phi sub p es 1, perdón, quiere decir que es una estructura regular en planta. Bueno, ya ese lo pueden calcular, está asociado a la sesión pasada. Irregularidad tipo 2P, denominada retrocesos en las esquinas. Yo la llamo como un bocado. ¿Sí? Ustedes ven que aquí le pegan un mordisco a esta placa. Entonces me dice retroceso, ojo, es solamente en la esquina. Me dice que si A, entonces ya es un tema dimensional, más bien el tamaño del hueco excede en un 15% la dimensión total, entonces, y adicionalmente, que si el tamaño del hueco en sentido perpendicular excede en un 15% de la dimensión total, si se cumplen esas dos, este I es importante, entonces digo que tengo una irregularidad por retrocesos en las esquinas y le aplico un 0.9. Tipo 3P, irregularidad de diafragma. Miremos, ¿qué es A por B? ¿Qué quiere decir A por B? ¿Qué representa más bien A por B? El área. Es el área como tal en planta, ¿cierto? 0.5 AB es la mitad del área. Aquí me dice, ojo, ese C por D, ¿qué es? Es el tamaño de este hueco, el área de este hueco, de este vacío, que nos queda así más técnico, ¿cierto? Tengo un vacío de un área C por D, tengo un área total que es A por B, me dice que si el vacío es mayor que el 50% del área, entonces pues tengo que aplicarle ese 0.9. Tengo otra geometría, una I, ¿sí? El concepto es el mismo. Tengo el 50% del área y acá tengo dos vacíos. Uno que es C por D, que es el que está acá. Otro que es C por E, que es el que está acá. Los estoy sumando. Ah, bueno, entonces la suma de vacíos tiene que ser menor al 50% del área. Si excede, pues sencillamente tengo que aplicar un coeficiente de irregularidad en diafragma. ¿Vamos bien? Tipo 4P, desplazamiento de planos de acción. Esta me parece terrible, ¿cierto? De hecho, ustedes se dan cuenta, los coeficientes son 0.8 y 0.9, y cuando son 0.8 es cuando tengo unas condiciones extremas. ¿Qué es lo que está pasando acá? Pues que yo tengo una línea de cargas, ¿cierto? Mis cargas más bien va a bajar por esta columna, ya que aquí lo que tienen que hacer esas cargas, pues tienen que llegar acá y dar la vuelta para acá y después volver a bajar para buscar la columna, ¿sí? Pues lo que pasa es que cuando llegue esta carga, este volado, de pronto mi elemento de concreto no tiene una capacidad suficiente y llegue y me dañe por acá esta viga, ¿sí? Entonces, ¿para eso qué hay que hacer? Pues muy seguramente toca tener una placa muchísimo más gruesa, que se llama una placa de transición, muchísimo más gruesa, de manera, o que se podría ver es como una cimentación aérea, si me permiten el término, ¿sí? Una placa que es muy gruesa, de manera que toda esa estructura que está arriba se apoya sobre ella y esa placa garantiza que todos los esfuerzos vuelvan a caer sobre estos elementos. Puede ser muy costoso, con un comportamiento estructural bastante maluco, ¿cierto? Entonces, por esa razón, nosotros como ingenieros, si fuéramos los diseñadores de estilo, los arquitectos, pues preferiríamos que no exista esta condición. La idea es que antes de que el arquitecto lo plantee así, porque al arquitecto le gusta ganar espacio, ¿cierto? Busquemos una forma ideal
de manejar nuestro sistema estructural. Entonces, si esto llega a pasar, este desplazamiento de plano de acción, ¿por qué? Porque primero la línea de cargas es acá y después viene por acá, entonces le aplico un coeficiente de 0.8. Y la otra, pues sistemas no paralelos, ya pues geométricamente uno se da cuenta si no tengo sistemas paralelos, entonces le aplico un valor de 0.9. Creo que para nuestra estructura, la que estamos analizando en clase, no se cumple ninguna de estas consideraciones. Podría decir que es una estructura regular en planta, obviamente. Pues nos tocaría hacer estos chequeos. Yo ya los hice. Chequeo cuánto es el área, pues son unas multiplicaciones, unas sumitas. Chequeo si cumple, le aplico 0.9, si no cumple, pues no le aplico nada. Y de igual forma, pues tengo unas condiciones de irregularidad en alzado, en altura. La primera se conoce como piso flexible, casi que vienen como muy parecidas acá, es una analogía. Entonces miremos que el piso C tiene una configuración diferente a los otros pisos, ¿cierto? Tiene una altura un poco mayor, así esquemáticamente hablando. Ustedes saben que la rigidez de las estructuras o de los elementos es inversamente proporcional a la longitud. Entonces, si son más altos, tengo menos rigidez, ¿cierto que sí? E sobre L, ustedes ya lo han hecho bastante. Lo pusieron sobre L cubo por allá en la matriz de rigidez, sobre L cuadrado. En que lo pusieron como E sobre L. Pues estamos viendo que esa longitud es inversamente proporcional como tal a la rigidez. Entonces, me dice, ojo, la rigidez C del piso C, si está entre el 60 y el 70% de la rigidez del piso superior, ¿sí? O sea, en el D, o, me dijo Valentina, K sub D, K sub E y K sub F, que son los pisos superiores, ¿cierto? Estudiante de 3 es un promedio, ¿cierto? Para avanzar, es un promedio. La rigidez de ese piso en cuestión, del K sub C, está entre el 70 y el 80% de la rigidez del promedio de rigidez de los pisos superiores. Si se cumple cualquiera de los dos, le aplico 0.9. Si excede este 60%, o sea, es menos rígido de este 60% o es menos rígido de del promedio, del 70% del promedio, le aplico un 0.8, o sea que esta estructura, o sea que este piso más bien en particular tuviera una mayor posibilidad de desplazamientos, que eso lo vemos en las derivas. ¿Que cómo calculo esa rigidez? Pues ya ustedes saben, el K, el E sobre L, pues la rigidez del piso, ¿qué es? Pues la rigidez, la suma de las rigideces de todas las columnas. Si está ahí por encima del 70% y por encima del 80% del promedio, bueno, no tengo lío, porque tengo suficiente rigidez, entonces pues sí, tengo un tema visual, pero la rigidez todavía me permite que tenga un comportamiento adecuado a la estructura, no castigarlo. ¿Sí? En nuestro proyecto, recordemos que eso casi no ocurre porque voy de un piso, una doble altura, bueno, más bien tengo abajo como 350, después tengo 3, después tengo 250, entonces voy reduciendo la rigidez en altura, ¿sí? Pero pues tampoco es de consideración. Si en sus proyectos llegan a tener condiciones de estos, pues sí hay que chequearlo, ¿no? E sobre L. Irregularidad en altura, 2A, que es asociada a la distribución de masa. Ahora, pues, mi piso en cuestión va a ser el piso D, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que tiene una mayor cantidad de carga con respecto al piso E, con respecto al piso C, que son los pisos adyacentes. Entonces me dice, oiga, si usted está excediendo en un 50% en ese piso D, en un 50% la carga del piso E o del piso C, que son sus pisos adyacentes, si exceden un 50%,
considere que tengo una irregularidad por distribución de masa. Como cuando, eventualmente si tengo una piscina, si tengo un equipo de consideración en un piso intermedio, ¿cierto? Para nuestro caso, pues tenemos nuestras cargas entre piso y cubierta que no van a exceder un 50%, ¿cierto? Entonces, pues no sería irregular por esta condición. Irregularidad geométrica. Miremos que A, que es la distancia total, sea mayor que 1.3 veces B. Pues tengo cuánto es mi ancho B, cuánto es 1.3 veces eso, conozco A, y si cumplo esta condición, aplico 1.3, aplico el coeficiente de irregularidad de 0.9. No he hecho el número, pero creo que esta condición sí nos aplicaría a nuestra estructura. Una irregularidad en la altura de 0.9. Nuevamente, plano de acción, desplazamiento a plano de acción. O sea, lo castigo también con 0.8, tanto en planta como en alzada. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo acá? B, ¿qué es B? Es la distancia entre caras de columnas. ¿Qué es A? Es la medida de esta columna. ¿Sí? Que si B es mayor que A, o sea que la separación entre caras es más grande que la cara de la columna, considere que no tiene continuidad de planos de acción. En otras palabras, yo tengo una columna que llega y termina acá, y aparte tengo otra columna que empieza ahí. Resulta que para que se comporte bien, yo debo de tener los hierros que pasen. Y acá pues yo no podría llegar, bueno, físicamente sí podría, pero el comportamiento estructural no es el adecuado, ¿cierto? De tener aquí las varillas y doblarlas, hacerle unos ganchos y volverlas a bajar por acá. ¿Por qué? Porque es que el comportamiento es muy diferente. La idea es que tenga todo mi elemento vertical continuo en altura. Entonces, por eso reitero, tengo 0.8 de coeficiente de, bueno, ¿cómo se llama? De phi sub A, de factor de irregularidad. Coeficiente de irregularidad. Y un último que nos dice la norma es piso débil. Bueno, ¿qué pasó? Que tenía inicialmente un sistema estructural, pensemos que es un muro, y en un piso intermedio el propietario quiso que las columnas, que las ventanas fueran más grandes, entonces rompió el elemento estructural, cual es atentar contra todos los que están de ahí para arriba, ¿cierto? Para tener una mejor visual. Entonces, si existen estas reducciones así drásticas, de acuerdo como nos dice acá, entonces lo castigo como una estructura irregular con piso débil. Tampoco nos aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque yo tengo mis columnas continuas de lado a lado. Bueno, de abajo a arriba más bien. ¿Sí? Yo podría más bien, si quisiera, ir reduciendo secciones en altura. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es práctico? Depende de la altura del edificio. De pronto es práctico para un edificio como Bacatá, que arriba no necesito unas secciones tan amplias como si las necesito abajo. Y no sé, cada 10 pisos estoy cambiando de sección, estoy reduciendo un poquito. Pero para un edificio de 3, 4, 5 pisos, pues no es conveniente. Conseguir las formaletas puede llegar a ser más costoso. Entonces, en estructuras pequeñas, digamos, de manejo de residencial, 4 o 5 pisos, 6 pisos, podríamos mantener la misma sección de columnas de abajo a arriba. Lo que no sería conveniente ni por ningún motivo es tener una sección más angosta abajo que una que tenga arriba. Porque es como si yo me estuviera parando en la punta de los pies, en el dedito gordo, ¿sí? Todo el peso sostenido ya por un área muy pequeña. Entonces, si hacemos eh, un recuento, tengo una estructura que es
irregular, perdón, es regular en planta, pero diríamos que es irregular en altura por esta condición geométrica. Y adicionalmente tengo un coeficiente de ausencia de redundancia. ¿Qué implica esto? Siempre les decía, oiga, ¿qué son mejores, las estructuras estáticamente determinadas o estáticamente indeterminadas? Ustedes me dijeron, si la hacemos a mano, es mejor estáticamente determinadas. Si la hacemos en matricial, la hacemos estáticamente indeterminadas, pues que ya voy a tener un poco de grados de libertad que voy a eliminar. Y pues tienen razón. Pero en cuanto a comportamiento estructural, siempre va a ser más conveniente que sean estructuras estáticamente indeterminadas. ¿Por qué? Porque si se exceden las capacidades de carga de un elemento, lo que hace la estructura es que hace una redistribución de esfuerzos. Si yo tengo una estructura estáticamente determinada y se excede la capacidad de carga de un elemento, no tengo forma de hacer redistribución de esfuerzos, entonces puedo generar es un mecanismo de colapso, pues de fallo y posteriormente un colapso. Por esa razón es que siempre es conveniente tener estructuras estáticamente indeterminadas y pues para nuestras edificaciones sí que lo son, ¿no? Tenemos apoyos, empotramientos con 6 grados de libertad y tengo pues muchas columnas, entonces va a ser suficientemente, eh, eh, ¿cómo se llama? Redundante. La norma nos dice, oiga, si usted tiene más de 2 pórticos en cada sentido, considere que es una estructura redundante y el phi sub r va a ser de 1. Pero si usted tiene 2 pórticos en uno de los sentidos, considere que su estructura no es redundante y póngale 0.75. ¿De acuerdo? Entonces, pues, para nuestro caso, tengo más de 2 pórticos en cada sentido, entonces es una estructura redundante. No voy a tener problema por redundancia. Voy a poner un caso crítico, crítico. ¿Qué pasaría si yo tuviera una estructura que es irregular extrema en planta, irregular extrema en alzado y aparte es una estructura no redundante? Pues irregular extrema en planta tengo 0.8, irregular extrema en alzado tengo 0.8 y aparte que no es redundante 0.75, ¿cuánto me da ese producto? 0.8 por 0.8 por 0.75. Punto 48. Punto 48, voy a redondear, punto 50. ¿Cierto? Me perdonan ahí el redondeo, pero es para hacer unos números más gruesos. Recuerden que ese triple producto que hicimos fue esto, los coeficientes. Si lo multiplico por R sub 0, que seleccionamos 7, ¿cierto? 7 por punto 5 me da 3,5. ¿Y eso cómo se representa acá? Pues que si antes la fuerza con la que yo iba a diseñar era la séptima parte, ahora es la 3.5ª parte de esa fuerza. O sea que no voy a estar acá abajo, sino voy a estar por acá mucho más arriba. ¿Cierto que sí? Y si estoy más arriba, implica que mi diseño va a tener un mayor componente elástico. Entonces, en otras palabras, entre más irregular sea la estructura, entre más consideraciones de estas yo le hago, pues mi diseño se va a aproximar más a un diseño elástico. ¿Sí? Así es como nos afecta ese coeficiente R de disipación de energía. Para nosotros, ahora sí, para el caso nuestro, como tal, pues tengo un 7 por 1 en planta por 0.9 en alzado por 1 por redundancia. ¿Cuánto me da mi R?
¿Cuánto me da mi R? Pues 7 por punto 9 generalmente me da 6.3. Entonces, pues, lo que yo tengo es que reducir mis cargas en 6.3. 1 sobre 6.3. Acá nuevamente tengo, pues, mi resumen, donde digo cuáles son las cargas, las consideraciones de las combinaciones de carga que debo de incluir. ¿Y todo para qué? Para esto, que es a lo que más le hemos dado cachucha en todo el análisis. Tenemos que llegar a unas condiciones de carga axial, de momentos flectores y fuerzas cortantes. Bueno, unas acciones internas en la estructura que me van a servir para hacer el diseño. ¿Sí? ¿Que cómo se incluyen esas cargas, esas combinaciones? Bueno, eso ya es muy fácil para ustedes, ¿cierto? Ya han incluido combinaciones, voy a incluir aquí un par, teniendo en cuenta esta otra parte, nuevamente lo traje acá a colación, el efecto de la ortogonalidad. Entonces voy a definir una combinación inicial. Definir, ¿qué pasó con el mouse? Definir combinaciones. Mi primera combinación será 1.4 carga muerta, adicionar una nueva combinación, donde digo que mi carga muerta va a ser 1.4, ¿cierto? Pero es que yo también tengo el peso propio, entonces todas mis cargas muertas, acá yo las tenía discriminadas, todas mis cargas muertas, eh, las incluyo allí, peso propio y demás, y aquí tengo otra carga muerta, no sé, también la incluyo, todas que sean mis cargas muertas. O yo previamente puedo hacer una combinación donde incluya todas mis cargas muertas. Entonces, carga muerta, una segunda combinación que sea carga muerta, carga viva, por acá la tengo, ¿cierto? 1.6, según lo que me dice aquí, 1.6 carga viva, pues las demás no las estoy considerando para este caso particular, ya cada proyecto tiene sus combinaciones de carga, la que incluya. Esta podría volverla a incluir 1.2 carga muerta más 1 carga viva, pero pues tengo 1.2 carga muerta y 1.6 carga viva, es más crítica esta que la 2. Voy a venir ya a las de sismo, más bien, que así tienen que ver. Me dice 1.2 carga muerta. Ok, me voy por mi carga muerta. Más 1 carga viva. Ok, 1 carga viva. Más sismo. Ah, ojo con el sismo. Yo voy a poner primero mi sismo como si fuera el espectro. ¿Se acuerdan? Este, ¿qué, qué valor le pongo? 1 dividido entre 6,3. Ese es mi R. Le adiciono. Me da 0.16. Y ahora, en sismo Y, que es perpendicularmente, recuerden que es este valor, lo multiplico por 0,3, el 30%. Entonces me da 0.04, 0.05, acá me da 0.15, acá me da 0.05. ¿Cierto? 0.16, 0.05. Acá debo tener, vean, por 10 a la menos 12. Combinación 3. Ah, pero mi combinación 4, ahora la que yo voy a hacer, resulta que ahí le estaba diciendo que el sismo en X viniera en un 100% y el Y en 30%. Ahora tengo que invertirlo. Entonces voy nuevamente, voy a hacer una copia de este y le digo que este sea el sismo Y. Bueno, hay que hacer una trampita. Voy a decir que este sea el sismo y este sea el sismo X. ¿Sí? Vean que ahora el sismo XY fue el que me quedó con 0.15 y el sismo X me quedó con 0.04, 0.47. ¿Sí? Entonces ya estoy teniendo en cuenta el efecto de los dos
sismos. Pues también me toca incluir el del 0.9 y demás, pero al final lo que me voy a hacer es una envolvente, mientras que se llama combo 4, ¿cierto? Ok. Miremos, ay, ese era el combo 3. Bueno, combo 3, lo que hice fue reemplazarlo. Entonces, regálenme un minuto. Vuelvo a decirle que el sismo vaya en un sentido, 100% en el otro sentido, 30%, ¿cierto? Ya es el sismo 4. Pero miremos que todas estamos diciendo que es una suma lineal, una adición lineal de efectos. Ahora lo que vamos a hacer es adicionar un nuevo combo donde sea no una adición, sino una. Y allá voy a incluir mi combo 1, mi combo 2, todas mis combinaciones de diseño. Sí, todas las que tenga, 5, 6, 8, 10, 30, las que me salgan. Y acá le digo que sea una envolvente. Tómeme los valores máximos de todas ellas. Ok. Y ahora lo que yo puedo hacer es mirar cuáles son mis diagramas para mis envolventes. ¿Dónde está? La última. Mis momentos pueden ser con valores para mis envolventes. Bien, acá ya tengo lo que pasa para un lado y para el otro. Ahí me está tomando los mayores efectos de todas esas combinaciones que yo creé. No las está sumando, no. Está haciendo como, está filtrándolas, diciéndome, el mayor efecto de esa columna fue para carga, para la combinación 1, de pronto por carga vertical, pero el mayor efecto para esta viga viene por efecto sísmico. ¿Sí? Entonces, el programa ya me está filtrando y me está mostrando los mayores efectos y son los que yo voy a emplear para hacer el diseño estructural. Digo, de vigas para columnas, no utilizo combinaciones. Esto es algo que ustedes van a ver el semestre entrante en diseño, cómo manejan las acciones de las columnas. De momento me interesa que aprendan a sacar estas envolventes para estructura y eventualmente no. Ahí lo que tengo son estos valores. Hago un paréntesis. Así la hice para fuerza horizontal equivalente, para análisis modal espectral. Si yo lo quiero hacer, como algunas personas quieren hacerlo, con fuerza horizontal equivalente, pues la diferencia radica en las cargas, en las combinaciones de cargas sísmicas. Voy a hacer una nueva combinación donde era carga muerta en 1.20, ¿cierto? Haciendo referencia a esta carga, a esta combinación, carga muerta 1.20 más carga viva, uno, ¿cierto? Ahora empezamos a jugar. Resulta que yo tengo mi fuerza horizontal, que es esta, más fuerza X. Esta fuerza va a ser 1 dividido entre 6,3. Ok, es eso. Y esa fuerza yo la adiciono a este momento que me produce esa fuerza. También con el mismo valor, ¿no? La adiciono. Pero adicionalmente, en sentido perpendicular, voy a tener el 30%. Entonces voy a hacer esto por punto 3, le adiciono, que me da 0.05, y esta fuerza también viene asociada a este momento en esa magnitud. Mi combinación 5. Voy a chequear nuevamente, veo que me da en X, .1587, en Y, .04.
¿Qué ocurre con esa combinación? Esta, solo estoy hablando de esta, pues nos faltarían estas otras de sismo. Que como dijimos que el sismo puede llegar por cualquier lado, ahora lo que me toca hacer es empezar a modificar, crear más combinaciones diciendo que esta fuerza sea positiva, este sea negativo, este sea positivo, este sea positivo. Y ver cuáles son todas las posibilidades de carga para que al final vuelva a ser también un envolvente, pero variando todas las condiciones que me puede generar la fuerza horizontal equivalente. ¿Que es un trabajo difícil? No, no es difícil. ¿Es largo? Sí, puede llegar a ser largo. ¿Por qué? Porque me toca decir, este positivo, este negativo, positivo, 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 negativo, positivo. Después empiezo de a dos. Positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo. Y hacer todos los cruces que me vayan dando para esta posibilidad de carga. Solamente, reitero, estoy acá en esta. Creo que me salen 16 o 32 posibilidades diferentes. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo que inicialmente vengo con el 15% y abajo con el 5%. Después me toca decir que el 15% va para la fuerza en Y el 5% va para la fuerza en X. Entonces, de esa sola combinación, con esos cruces que se pueden presentar, reitero, para fuerza horizontal equivalente, tengo del orden de 32 combinaciones de carga diferentes para solo eso. Después, pues sabemos que para esta debo de hacer lo mismo. Y después hago una envolvente de todas ellas. Aparte que sí les voy a pedir es que incluyamos las reacciones. Y las reacciones vienen dadas por estas cargas. Entonces, incluir estas combinaciones de carga también. Las que nos apliquen, ¿no? Muerta, solo muerta, muerta más viva, acá pues muerta más granizo, si es el caso, muerta más 0,75 viva, más 0,75 granizo, muerta, ya estaría repetida, no tengo muerta más 0,75, y acá obviamente tengo que reducir el sismo, ¿sí? Muerta, bueno, chequearlas de manera que nos van a salir varias posibilidades de carga. Y esa cimentación, o sea, las reacciones que esperaría son con estas combinaciones de carga de la derecha. Los momentos, los diagramas de mi pórtico, de mi estructura, vienen con estas combinaciones de carga. Reitero, con envolventes. De momento digo envolventes para ver qué es lo que pasa generalmente en general con mi estructura, pero déjenlo aquí guardado entre un bolsillo. Las columnas no se diseñan con envolventes. Las vigas sí se diseñan con envolventes. Y pues ya, de resto es, ya teniendo mis diagramas, pues podemos pasar al curso entrante de diseño estructural, sabiendo cuál va a ser el refuerzo que yo pongo a este elemento por flexión, por cortante, por torsión, por axial, ¿cierto? O del diseño de concreto, de acero, cuál va a ser el perfil metálico que me satisface unas condiciones de axial, de flexión, de cortante, de torsión. Y acabamos, chicos. Entonces, la sesión de hoy, de forma práctica, básicamente fue incluir unas combinaciones de carga. Pero pues me toca, para los casos de carga sísmica, combinaciones 5 y 7, hacer una reducción. Si estoy empleando fuerza horizontal, entonces me toca hacer más combinaciones de carga. No es difícil, lo que pasa es que se me alarga el trabajo. Si lo hago con combinación con análisis, con cargas obtenidas a partir de un análisis espectral, pues solamente es incluir dos combinaciones de carga. Cuando el sismo viene en X en un 100% y en Y en un 30%, y después Y en un 100, X en un 30. Todo lo demás fue entender qué era LR, cómo era la disipación de energía y ya. Pregunta, chicos, acabamos el tema. ¿Qué hacemos? 2 semanas para estar
no, es el miércoles por la tarde, ¿no? Hoy es 6, el 18 en la tarde estamos en sustentaciones, ¿no? Sí, señor. El 18 en la tarde estamos en sustentaciones para que ya este fin de semana, esta tarde, yo sé, ustedes terminan, almuerzan, solo meten las combinaciones de carga, ya empiezan a preparar la presentación y ya el lunes están listos. Tienen unas semanitas y de pronto salen dudas. Si quieren maquillar la presentación, van preparándola. Con eso, los 10 minutos que tienen por eh, reloj para sustentar, ya nos dan la información pertinente al proyecto. Saben que hay que enviar planos de la estructura. Si los presentan en la presentación, pues buenísimo también. Si no, igual vamos a chequearlos. Pregunta de lo de hoy. Creo que el procedimiento de lo de hoy es de lo más fácil. Ahí lo más que es el R y cómo lo adaptamos en la norma. Nos vemos el miércoles. Si hay alguna inquietud del proyecto, ustedes me avisarán. Yo igual habilito la sesión. Allí estaré. Si hay preguntas o si no, pues hacemos una Profe, clasecita. Señor, una pregunta sobre el proyecto de nosotros. sí. Voy a compartir la pantalla. Hasta luego, profe. Bueno, chao, buen día. Profe, es que acá en el perfil del plano tenemos una lavandería acá como en el tercer piso, pero la lavandería no hace como parte de la estructura, sino que está como en el suelo, porque es que este es un perfil de una montaña y se corta